En 1997, 5 primos entraron a un albergue juvenil en Texas para una estancia de rehabilitación de 2 semanas y jamás fueron vistos de nuevo. Sin rastros, sin pistas, sin respuestas. Pero 27 años después, cuando el FBI finalmente abrió los archivos sellados, lo que encontraron cambiaría para siempre la historia de Texas. Antes de comenzar, suscríbete para ayudar a descubrir las historias que trataron de enterrar y asegurar que ningún nombre quede olvidado. El calor de octubre se pegaba a la piel como una promesa rota en el condado de Harris, Texas. Las cigarras cantaban entre los robles, y el aire espeso llevaba el aroma de tierra seca y secretos enterrados. Era el tipo de tarde que hace que la gente cierre las cortinas y espere que pase la tormenta. Pero en el albergue Pine Valley, la tormenta ya había comenzado. Eran las 6:23 de la tarde del 15 de octubre de 1997 cuando la última llamada oficial salió del edificio principal. La directora, Margaret Holbrook, marcó el número de emergencias del condado con manos temblorosas. Su voz, normalmente firme y controlada, se quebró al pronunciar las palabras que cambiarían todo. Tenemos 5 residentes desaparecidos. Los primos García. No están en sus habitaciones. No respondieron al pase de lista de las 6. Hemos revisado todo el complejo. Los primos García, Diego, 17 años, Carmen, 16, los gemelos Luis y Carlos, 15, y la menor, Sofía, 14. Habían llegado al albergue apenas una semana antes, enviados por un juez del condado como parte de un programa de intervención familiar. Sus padres, trabajadores migrantes, habían luchado durante años con los problemas de conducta de los chicos. El albergue prometía estructura, disciplina y una segunda oportunidad. Lo que nadie sabía era que Pine Valley tenía sus propios secretos. Secretos que llevaban años enterrados bajo el suelo de Texas, esperando el momento correcto para salir a la luz. La detective Sarah Monroe fue la primera en llegar. Veterana de 15 años en casos de menores, había visto de todo: huidas nocturnas, peleas entre residentes, personal corrupto. Pero algo en esta llamada le erizó la piel. Quizás fue el tono de la directora. Quizás fue el silencio absoluto que encontró al llegar. El albergue Pine Valley se extendía sobre 20 acres de terreno rural, rodeado por alambradas y cámaras de seguridad. Era un complejo moderno, construido apenas 5 años antes con fondos federales para la rehabilitación de menores. Dormitorios, comedores, aulas, talleres de terapia ocupacional y un edificio administrativo que parecía más una fortaleza que un centro de ayuda. Sarah caminó por los pasillos mientras la directora Holbrook le explicaba los hechos. Los 5 primos compartían el ala este del dormitorio. Eran buenos chicos, según los reportes. Silenciosos, obedientes, sin problemas disciplinarios desde su llegada. Habían asistido a todas las sesiones de terapia, completado sus tareas escolares, incluso habían participado en las actividades recreativas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien los vio?, preguntó Sarah, examinando las habitaciones vacías. Durante la cena, a las 5:30, respondió Holbrook. Comieron normalmente, hablaron entre ellos en español como siempre. Después fueron a sus habitaciones para el tiempo de estudio obligatorio. A las 6 debían reportarse para el conteo vespertino. Sarah observó las camas. Perfectamente hechas, como si nadie hubiera dormido en ellas. Las pertenencias personales seguían en su lugar, ropa doblada en los casilleros, libros de texto abiertos sobre los escritorios, fotografías familiares pegadas en los espejos. Pero había algo extraño. Algo que no cuadraba. En el escritorio de Diego, el mayor, encontró un cuaderno abierto. La última entrada estaba fechada ese mismo día, 15 de octubre. Pero las palabras escritas en español le helaron la sangre. Nos vigilan más de lo que creen. Las cámaras no son solo para seguridad. Anoche vi luces en el sótano, pero se supone que no hay sótano. Tengo miedo por Sofía. Ella vio algo que no debía ver. Sarah levantó la vista hacia Holbrook. ¿Qué sótano? La directora parpadeó, confundida. No tenemos sótano. El edificio está construido sobre una losa de concreto. Pero el cuaderno de Diego decía otra cosa. Sarah continuó leyendo las entradas anteriores. Durante una semana, el adolescente había documentado extraños acontecimientos, personal que desaparecía por las noches, ruidos subterráneos durante las madrugadas,
otros residentes que eran trasladados sin explicación y nunca regresaban. La entrada más perturbadora estaba fechada 2 días antes. Sofía dice que encontró una puerta detrás de la lavandería. Bajó y vio habitaciones con cámaras. Dice que había otros chicos ahí, pero no los reconoce. Están muy flacos y no hablan. Creo que algo muy malo pasa aquí. Si algo nos pasa, que alguien sepa que tratamos de protegernos. Sara sintió que el aire se volvía más denso. Necesito ver la lavandería. Ahora. La lavandería estaba ubicada en el sótano del edificio principal. Holbrook insistía en que era solo un nivel inferior, no un verdadero sótano, pero Sara podía sentir que había más espacio del que se veía. Las paredes de concreto se extendían más allá de lo lógico. Y había algo más, marcas en el suelo, como si muebles pesados hubieran sido arrastrados recientemente. Detrás de las lavadoras industriales, Sara encontró lo que buscaba. Una sección de la pared que no coincidía con el resto. El concreto era más nuevo, el color ligeramente diferente. Con la ayuda de 2 oficiales, movieron las máquinas y descubrieron una puerta de acero, pintada del mismo color que la pared para camuflarla. La puerta no tenía manija del lado visible, solo una cerradura electrónica con código numérico. ¿Qué es esto?, preguntó Sara, volviéndose hacia Holbrook. La directora había palidecido completamente. Yo no sabía que esto existía. Era mentira. Sara lo supo al instante. El nerviosismo en la voz, la forma en que evitaba el contacto visual, el temblor casi imperceptible en sus manos. Margaret Holbrook sabía exactamente qué había detrás de esa puerta. Vamos a necesitar equipos especializados, dijo Sara por radio. Y quiero todos los registros de personal de este lugar. Todos. Mientras esperaban refuerzos, Sara interrogó individualmente al personal nocturno. Las historias no cuadraban. Horarios que cambiaban sin explicación, empleados que trabajaban en mantenimiento especial y nunca interactuaban con los residentes regulares, sistemas de seguridad con zonas completamente restringidas. Pero fue la cocinera, una mujer mayor llamada Rosa Mendoza, quien finalmente habló. Esos niños, los García, susurró mientras limpiaba obsesivamente un mostrador ya impecable. Sofía vino a la cocina hace 2 días. Estaba muy asustada. Me dijo que había visto cosas que no debía ver. ¿Qué tipo de cosas? Rosa miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solas. Dijo que había otros niños en el edificio. Niños que no comían con nosotros, que no iban a clases. Niños que parecían enfermos. Sara sintió que su pulso se aceleraba. ¿Le dijiste esto a alguien? Se lo dije a la señora Holbrook. Me dijo que la niña tenía pesadillas por el trauma familiar. Que no le hiciera caso. Pero Rosa había trabajado con niños durante 20 años. Sabía diferenciar entre pesadillas y realidad. Y lo que había visto en los ojos de Sofía García no era producto de la imaginación. A las 11:30 de la noche llegaron los equipos especializados del FBI. Sara había escalado el caso después de encontrar la puerta oculta y las inconsistencias en los testimonios. El agente especial Marcus Torres, veterano en casos de trata de menores, tomó el mando de la investigación. ¿Cuántos residentes tienen registrados actualmente?, fue su primera pregunta. Holbrook consultó sus archivos. 43, incluyendo a los García. Torres revisó los dormitorios con un equipo de agentes. Contaron camas, casilleros, pertenencias. Los números no cuadraban. Había espacio y provisiones para al menos 60 menores, pero solo 43 estaban oficialmente registrados. ¿Dónde están los otros?, preguntó Torres. Holbrook no tenía respuesta. O se negaba a darla. Finalmente, a las 2:15 de la madrugada, lograron abrir la puerta oculta detrás de la lavandería. Lo que encontraron al otro lado cambiaría la investigación de un caso de menores fugados a la operación más grande de trata infantil en la historia de Texas. Un pasillo largo y estrecho se extendía hacia la oscuridad, iluminado apenas por luces de emergencia. El aire era diferente aquí abajo, más frío, cargado de humedad y algo más. Miedo. El miedo se podía oler en estos túneles, acumulado durante años como una plaga invisible. Torres avanzó con su equipo, las linternas cortando la penumbra como cuchillos. El pasillo se bifurcaba en varias direcciones,
formando un laberinto subterráneo que se extendía mucho más allá de los límites del edificio principal. La primera habitación que encontraron estaba vacía, pero las marcas en el suelo contaban una historia diferente. Cadenas soldadas a la pared, colchones manchados apilados en una esquina, un cubo que había servido como letrina. En la pared, grabados con uñas o algún objeto punzante, había nombres. Decenas de nombres, algunos tan débiles que apenas se podían leer. Entre ellos, frescos y profundos, estaban los nombres de los 5 primos García. Diego estuvo aquí, murmuró Torres, pasando la linterna sobre las marcas. Todos estuvieron aquí. Pero la habitación estaba vacía. ¿Cuándo se los habían llevado? ¿Y a dónde? Continuaron explorando. Habitación tras habitación revelaba la misma historia de horror. Espacios diseñados para contener niños contra su voluntad, sistemas de vigilancia sofisticados, evidencia de años de operación clandestina. En el centro del complejo subterráneo encontraron la sala de control. Monitores que mostraban cada rincón de los túneles, grabadoras que habían documentado todo, archivos digitales con registros de cientos de menores que habían pasado por este lugar. Los archivos estaban organizados por fechas, nombres y algo llamado estado de disposición. Torres abrió el archivo más reciente y encontró los perfiles de los primos García. Pero lo que leyó le revolvió el estómago. Sujetos 847 a 851. Familia García. Ingreso, 8 de octubre, 1997. Observaciones. Grupo familiar cohesivo, alta resistencia a separación. Disposición prevista. Transferencia a Facilidad Omega, 16 de octubre, 1997. Torres revisó el calendario. Era 15 de octubre. La transferencia estaba programada para el día siguiente. Aún están vivos, dijo por radio. Y sabemos a dónde se los llevaron. Facilidad Omega, según los archivos, estaba ubicada en un rancho abandonado a 200 millas al oeste, cerca de la frontera con México. Era parte de una red más amplia, una organización que movía menores vulnerables a través de una cadena de facilidades hasta llegar a compradores internacionales. Pine Valley era solo el primer eslabón de la cadena. Torres coordinó con las autoridades locales y federales para un operativo simultáneo. Mientras un equipo se quedaba procesando la escena del albergue, él lideraría un convoy hacia Facilidad Omega. Tenían una ventana de oportunidad muy estrecha. Si los traficantes se daban cuenta de que Pine Valley había sido descubierto, moverían o eliminarían la evidencia. Incluyendo a los primos García. El rancho estaba ubicado en un terreno desolado, rodeado de mezquites y cactus. A primera vista, parecía abandonado, edificios deteriorados, corrales vacíos, maquinaria oxidada. Pero Torres sabía buscar más allá de las apariencias. Las huellas de vehículos en el terreno eran recientes. Los generadores eléctricos estaban funcionando, aunque ocultos. Y había demasiados cables de comunicación para un lugar supuestamente abandonado. El asalto comenzó al amanecer del 16 de octubre. Torres y su equipo rodearon el complejo, cortaron las comunicaciones y entraron por 3 puntos diferentes. Esperaban resistencia, pero lo que encontraron fue silencio. El lugar había sido evacuado durante la noche. En el edificio principal encontraron evidencia de partida apresurada, archivos quemados, computadoras destruidas, habitaciones que habían sido limpiadas con productos químicos industriales. Pero en el sótano, oculto detrás de un panel falso, Torres encontró algo que los traficantes habían pasado por alto en su prisa. Una grabación de vídeo, fechada el 15 de octubre a las 11:47 de la noche. La imagen era granulosa, grabada con una cámara de seguridad de baja calidad. Mostraba un grupo de vehículos llegando al rancho en plena noche. Hombres armados descargando cajas y niños. 5 figuras pequeñas, con las manos atadas, obligadas a caminar hacia uno de los edificios. Torres pausó la imagen en el momento exacto en que la luz del vehículo iluminó uno de los rostros. Era Diego García, sin duda alguna. Pero su expresión, había algo en sus ojos que Torres jamás podría olvidar. No era miedo. Era determinación. Ese chico tenía un plan. La grabación continuó mostrando la llegada de más vehículos durante las siguientes horas. Para las 3 de la madrugada, había al menos 30 personas en el complejo. Pero entonces algo cambió. A las 3:23 de la madrugada,
Las cámaras captaron un destello de luz desde uno de los edificios de atrás. Luego otro. Y otro. Fuego. Los vehículos comenzaron a moverse frenéticamente. Gente corriendo, gritando, tratando de controlar las llamas. Pero el fuego se extendía demasiado rápido. En menos de una hora, la mitad del complejo estaba en llamas. «Hijo de perra», murmuró Torres, admirando a pesar del horror. Los chicos prendieron fuego a todo. Pero entonces la grabación mostró algo que le heló la sangre. Los 5 primos García siendo llevados hacia un vehículo, aparentemente inconscientes o sedados. El vehículo desapareció en la oscuridad mientras el fuego consumía la evidencia detrás. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Los años pasaron. El caso García se convirtió en una obsesión para Torres. La red de tráfico fue parcialmente desmantelada, docenas de arrestos fueron realizados, pero los 5 primos nunca fueron encontrados. Sus padres mantuvieron la esperanza durante años, organizando búsquedas, contratando investigadores privados, suplicando a los medios que mantuvieran viva la historia. Pero el tiempo tiene una forma cruel de borrar incluso las heridas más profundas. Los medios perdieron interés. Los recursos policiales fueron reasignados. Los expedientes se archivaron en cajas polvorientas, esperando el día en que alguien tuviera tiempo para revisar casos fríos. Margaret Holbrook fue sentenciada a 25 años de prisión por su participación en la red de tráfico. Murió en prisión en 2015, llevándose muchos secretos a la tumba. Rosa Mendoza, la cocinera, se mudó a México y nunca más habló del caso. El albergue Pine Valley fue cerrado oficialmente en 1998. Los túneles fueron sellados con concreto, el edificio fue demolido, y el terreno se convirtió en un centro comercial. Como si nada hubiera pasado. Pero en 2024, todo cambió. Torres, ahora retirado pero aún obsesionado con el caso García, recibió una llamada que lo despertó de golpe a las 3 de la madrugada del 15 de enero. Era de la oficina del FBI en Houston. «Marcus, necesitas venir inmediatamente. Encontramos algo». «¿Qué encontraron?» «Los García. Encontramos a los García». Torres condujo durante 4 horas en la madrugada helada de Texas, su mente corriendo a través de todas las posibilidades. ¿Habrían encontrado cuerpos? ¿Sobrevivientes? ¿Evidencia nueva de lo que había pasado esa noche de octubre de 1997? La respuesta era mucho más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. La agente especial Lisa Chan lo esperaba en una sala de conferencias del FBI, rodeada de archivos, computadoras y evidencia que había estado clasificada durante 27 años. ¿Recuerdas la operación Cadena Rota?, le preguntó Chan. Torres asintió. Era una operación conjunta entre agencias estadounidenses y mexicanas, diseñada para desmantelar redes de tráfico internacional. Había comenzado en 2010 y oficialmente había terminado en 2020, pero Torres sabía que algunas operaciones encubiertas continuaban. Los García estaban vivos, Marcus. Por lo menos hasta 2019. Chan abrió un archivo sellado y deslizó una fotografía sobre la mesa. 5 adultos jóvenes, de pie frente a un edificio que Torres no reconoció. Pero los rostros, a pesar de los años, a pesar de las cicatrices físicas y emocionales, los reconoció inmediatamente. Diego, ahora de 42 años, con canas prematuras y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Carmen, de 41, más delgada, con la misma mirada feroz que había heredado de su abuela. Los gemelos Luis y Carlos, de 40, ya no idénticos después de décadas de experiencias diferentes. Y Sofía, de 39, con ojos que habían visto demasiado para su edad. ¿Dónde?, preguntó Torres, con voz ronca. México, inicialmente. Después Guatemala, Colombia, y finalmente, esto te va a sorprender, España. Chan le explicó lo que habían descubierto. Los primos García no habían sido víctimas pasivas durante todos estos años. Habían sido algo mucho más peligroso para sus captores, habían sido testigos. Y más importante aún, habían sido supervivientes con memoria perfecta. En 2003, 6 años después de su desaparición, Diego García había logrado algo considerado imposible. Había establecido contacto con las autoridades mexicanas mientras estaba siendo trasladado entre instalaciones. No para escapar, eso habría puesto en peligro a sus hermanos y primas, sino para convertirse en informante.
Durante 16 años, los 5 primos habían trabajado como espías dentro de la red que los había secuestrado. Habían documentado ubicaciones, nombres, métodos operativos, rutas financieras. Habían sido movidos constantemente, siempre bajo vigilancia, pero habían encontrado formas de comunicar información crucial a las autoridades. La Operación Cadena Rota había desmantelado la red más grande de tráfico internacional de menores en la historia, resultando en más de 3,000 arrestos y el rescate de más de 10,000 niños. Y todo había sido posible gracias a la información proporcionada por 5 primos de Texas que se negaron a rendirse. ¿Por qué no podíamos saberlo antes?, preguntó Torres. Porque aún estaban adentro. La operación requería que mantuvieran su cobertura hasta el final. Un solo error habría significado no solo sus muertes, sino la muerte de cientos de otros niños que dependían de la información que estaban proporcionando. Chan deslizó otro documento sobre la mesa. Marcus, hay algo más. Algo que va a cambiar tu perspectiva sobre todo lo que creías saber del caso. Torres leyó el documento. Era un reporte clasificado, fechado en 2020, titulado Operación Cadena Rota, Conclusión y Disposición de Activos. En la página 47, encontró lo que buscaba. Los activos García han completado exitosamente su misión de 23 años. La red internacional ha sido desmantelada. Los sujetos han proporcionado testimonios completos bajo protección de testigos. Disposición final. Reubicación con nuevas identidades en territorio de la Unión Europea, específicamente España, bajo el Programa Internacional de Protección de Testigos. Nota especial. Los 5 sujetos han rechazado repetidamente ofertas de reubicación temprana durante los últimos 20 años, insistiendo en completar la misión hasta su conclusión total. Su dedicación y sacrificio han sido instrumentales en el éxito de la operación más extensa en la historia del combate al tráfico de menores. Torres dejó caer el documento. Después de 27 años, finalmente entendía lo que había pasado esa noche de octubre en el rancho texano. Los primos García no habían sido víctimas rescatadas. Habían tomado una decisión consciente de convertirse en héroes encubiertos. ¿Puedo hablar con ellos?, preguntó. Chan negó con la cabeza. Sus nuevas identidades están protegidas al más alto nivel. Pero hay algo que puedo decirte. Abrió un sobre final y sacó una carta manuscrita. Diego García escribió esto para ti en 2020, cuando finalmente terminó la operación. Nos pidió que te la entregáramos cuando el caso fuera desclasificado. Torres tomó la carta con manos temblorosas. El papel era simple, la escritura clara pero marcada por años de tensión. Agente Torres. Sé que nunca dejó de buscarnos. Rosa nos contó que usted siguió investigando incluso después de su retiro. Quería que supiera que su trabajo en Pine Valley fue lo que nos salvó. Cuando nos llevaron esa noche, pensamos que era el fin. Pero después entendimos que teníamos una oportunidad única. Conocíamos los rostros, las ubicaciones, los métodos. Conocíamos los nombres de otros niños que seguían siendo trasladados. No podíamos escapar y dejar a todos esos niños atrás. Así que tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas, quedarnos adentro para poder ayudar a sacarlos a todos. Fueron 23 años muy largos. Hubo momentos en que quisimos rendirnos, especialmente cuando nos separaron y pensamos que nunca nos volveríamos a ver. Pero siempre recordamos lo que nos enseñó nuestro abuelo antes de morir. Una familia unida puede sobrevivir cualquier tormenta. Gracias por no olvidarnos. Gracias por seguir buscando. Aunque no podíamos contactarlo directamente, saber que alguien recordaba nuestros nombres nos dio fuerzas para continuar. Ahora vivimos en paz, con nuevas identidades pero con nuestros corazones intactos. Sofía es doctora, especialista en trauma infantil. Los gemelos trabajan con organizaciones de derechos humanos. Carmen es abogada, especializada en casos de tráfico de menores. Y yo ayudo a entrenar agentes encubiertos. No podemos regresar a Texas, pero sabemos que nuestros padres están en paz. Les enviamos una carta similar a través de canales oficiales. Saben que estamos vivos, que estamos bien y que los amamos. El albergue Pine Valley fue solo el comienzo de nuestra historia, no el final. Con respeto y gratitud. Diego García, aunque ese ya no es mi nombre. Pede, si alguna vez ve el amanecer sobre el condado de Harris, piense en 5 niños de Texas que crecieron para salvar a miles de otros niños.
Esa es nuestra verdadera historia. Torres dobló la carta cuidadosamente. Por primera vez en 27 años, sintió que el peso que cargaba en su pecho finalmente se aliviaba. Los García no habían sido víctimas. Habían sido héroes. Chan cerró el último archivo. El caso García oficialmente se cierra hoy como exitoso. Todos los objetivos fueron localizados y están vivos y seguros. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Torres. «¿Cómo sabemos que todo esto es real? ¿Cómo sabemos que realmente están vivos y no es solo una historia elaborada para cerrar un caso embarazoso?» Chan sonrió por primera vez en toda la conversación. Porque hace 3 días, Diego García, bajo su nueva identidad, por supuesto, donó 2 millones de euros a un programa de rehabilitación para menores víctimas de tráfico en Madrid. La donación viene con una nota, para que ningún niño tenga que hacer lo que nosotros hicimos. ¿Y cómo consiguió 2 millones de euros? Resulta que ser un informante encubierto durante 23 años en una red internacional de tráfico te da información muy valiosa sobre cuentas bancarias ocultas y activos criminales. Los García ayudaron a recuperar más de 500 millones de dólares en activos criminales. Una pequeña parte les fue otorgada como compensación por su servicio. Torres se recostó en su silla, procesando todo lo que había escuchado. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia? ¿Qué? Que todo comenzó porque una niña de 14 años tuvo el valor de explorar un sótano que se suponía que no existía. Chan asintió. Sofía García cambió el mundo esa noche en Pine Valley. Solo que tardamos 27 años en darnos cuenta. Esa noche, Torres manejó de regreso a su casa en Austin pensando en los primos García. 5 niños que habían entrado a un albergue juvenil en 1997 y habían salido convertidos en los espías más exitosos en la historia del combate al tráfico de menores. Pasó por el lugar donde había estado Pine Valley. Ahora era un centro comercial lleno de tiendas, restaurantes y familias haciendo compras nocturnas. Nadie que pasara por ahí sabría jamás que bajo ese estacionamiento había estado el túnel donde todo comenzó. Pero Torres sabía. Y ahora el mundo sabía también. Los primos García habían desaparecido de un albergue en Texas en 1997. Pero no habían sido víctimas. Habían sido héroes.